Apenas habían pasado 3 horas desde que mi yerno salió de viaje de trabajo, cuando mi nieta volvió de la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas me susurró: «Abuela, llévame de aquí. Tengo miedo de papá». Al llegar a mi casa, me entregó una grabación. Cuando la escuché, las piernas se me doblaron. Resulta que todo este tiempo, mi yerno, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Caminaba por la calle empedrada de siempre, con la pesada canasta del mandado en la mano. Apenas eran las 9 de la mañana y el sol ya empezaba a pegar con fuerza, haciendo que el sudor me perlera la frente. Iba a casa de Elena, mi hija, que vive a solo 3 cuadras de mi casa. La puerta de madera de su casa rechinó un poco cuando la empujé. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del ventilador de techo. Héctor, mi yerno, estaba de pie en medio de la sala, con su traje de oficina impecable y el pelo perfectamente peinado. Su conocida maleta negra estaba junto al sofá, como si ya estuviera lista para partir. Me miró y me dedicó una de esas sonrisas de compromiso que nunca me pareció sincera. «Carmen, le encargo la casa y que recoja a Alma estos días, por favor. Salgo de viaje de trabajo, seguro tardo unos días en volver», dijo con una prisa que delataba sus ganas de terminar la conversación. Asentí con la cabeza, ya acostumbrada a esta escena. Héctor viajaba seguido por trabajo, y como Elena vivía hundida en sus responsabilidades, muchas veces dejaban a Alma, mi pequeña nieta, sola en casa. Alma apenas tiene 10 años. Es hija de Elena y Diego, su primer esposo. Seguramente a estas horas ya se había ido a la escuela temprano, como todos los días. Le hice un par de preguntas sobre qué le dejaría de comer a Alma y aproveché para preguntarle por Elena, para saber si últimamente andaba menos estresada con el trabajo. Pero Héctor solo respondió con monosílabos, mirando de reojo su reloj. «El taxi ya me está esperando afuera, ya me voy», dijo mientras arrastraba la maleta, que iba haciendo un ruidito sobre el piso. Lo acompañé a la puerta y me quedé viendo cómo el taxi se perdía al final de la callecita. Entré de nuevo, cerré y traté de sacarme de la cabeza esas ideas tontas. La casa estaba ordenada, pero aún así me puse a limpiar la cocina. Los platos del desayuno seguían amontonados en el fregadero y había un par de playeras de Alma revueltas en el cesto de la ropa sucia. Junté todo, lo puse a lavar y abrí las ventanas para que se ventilara. Cerca del mediodía, me senté a descansar en el sofá con un vaso de agua de limón bien fría. La imagen de Alma vino a mi mente. Esa niña era mi mayor alegría, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes. Cada vez que la recogía de la escuela, sentía que se me aligeraba el alma. Era como si mi propia juventud regresara con cada historia que me contaba. Pero últimamente, había notado que Alma hablaba menos, y sus sonrisas eran cada vez más escasas. Me decía a mí misma que quizá era porque estaba creciendo, o porque todavía no se acostumbraba a Héctor. Como fuera, la niña seguía queriendo mucho a Diego, su papá biológico, aunque él ya no aparecía mucho en la vida de Elena y ella. Por la tarde, tomé mi bolsita de tela y caminé hacia la primaria. El portón de la escuela era un hervidero de gente, con los papás amontonados y el murmullo de los niños que sonaba como una parvada de gorriones. Me paré en una esquina, con la vista fija en el río de niños que salía por la puerta. Los otros niños corrían y saltaban, presumiéndoles sus calificaciones a sus papás, riendo y platicando con emoción. Pero esperé, y Alma no aparecía. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Me puse de puntitas, tratando de ver por encima de la multitud. Finalmente, la vi salir, hasta el último. La mochila pesada le colgaba de un hombro, la cabeza agachada, y caminaba tan lento como si cargara el mundo entero sobre su espalda. «¡Alma!», le grité, agitando la mano. La niña dio un respingo, levantó la vista un segundo y la volvió a bajar. Cuando se acercó, casi me quedé helada. Su carita estaba pálida y tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando.
Su sonrisa inocente de siempre había desaparecido, y en su lugar había una expresión de agotamiento, como si estuviera tratando de esconder algo. Sentí que el corazón se me encogía. Un dolor agudo me subió por el pecho. «Alma, ¿qué tienes, mi amor? ¿Pasó algo en la escuela?», le pregunté, tomándola de la mano con voz temblorosa. Alma solo negó con la cabeza, sin decir nada. Su manita estaba helada en la mía, a pesar del calorón que hacía. Quise preguntarle más, pero al ver su mirada vacía, preferí tragarme las preguntas. Le apreté la mano con fuerza y la llevé a la parada del camión que estaba cerca de la escuela. Durante todo el camino de regreso, la niña se sentó pegadita a mí, abrazando su mochila sin decir una sola palabra. A todo lo que le preguntaba, solo asentía o negaba, con la vista clavada en el piso del camión. La inquietud dentro de mí crecía y crecía, como una piedra pesada sobre mi pecho. La puerta de la casa de Elena se cerró detrás de nosotras, y el sonido del cerrojo pareció ponerle fin a un día largo y lleno de angustia. Le dije a la niña que se quitara los zapatos, tratando de mantener la voz tranquila, pero por dentro era un manojo de nervios. Alma se quedó parada, abrazando su mochila con fuerza, sin molestarse en levantar la cabeza. Fui a la cocina, le preparé un vaso de leche caliente y se lo puse enfrente, en la mesa del comedor. El vapor subía de la taza, pero ella ni la tocó. Solo se quedó ahí sentada, con la vista perdida en el suelo, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombritos delgados. Acerqué una silla y me senté a su lado. Le puse una mano en el hombro y le hablé con la voz más suave que pude. «Alma, mi vida, cuéntale a tu abue. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Alguien te hizo sentir mal?». Intenté sonreír, esperando que mi cara de siempre la animara a hablar. Pero Alma solo negó con la cabeza, apretando los labios, y sus manitas aferraban la correa de la mochila con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Quise insistir, pero al ver sus ojos rojos e hinchados, me contuve. Algo andaba muy mal, lo sabía, pero no quería forzarla a hablar si no estaba lista. De repente, como si algo dentro de ella se rompiera, Alma soltó un grito y se echó a llorar. Su llanto era agudo, como un cuchillo clavándose en mi corazón. Empezó a temblar, encogiendo los hombros, y entre sollozos ahogados, logró decir unas palabras entrecortadas. «Abue, sácame de aquí. Le tengo mucho miedo a mi papá». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra me atravesó el alma, dejándome helada y sin saber qué hacer. «¿Papá? ¿Te refieres a Héctor? ¿De qué tienes miedo? Dime, mi amor». Traté de mantener la calma, pero mi voz ya temblaba y el corazón me latía como si se me fuera a salir del pecho. Alma negó con la cabeza, desesperada, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «Ya no quiero estar aquí. Abue, por favor». Se abrazó a mí con fuerza, escondiendo la cara en mi pecho, y sentí su aliento caliente en mi blusa. La rodeé con mis brazos, dándole palmaditas en la espalda, pero yo sentía que me ahogaba. ¿Héctor? ¿El hombre que yo creía que era un apoyo para Elena, el padrastro decente de Alma? No podía creerlo, pero la mirada de pánico en los ojos de Alma no era algo que una niña de 10 años pudiera fingir. La tranquilicé. «Ya, mi vida, ya pasó. Tu abue te va a sacar de aquí. No tengas miedo, aquí estoy yo». Pero la verdad era que yo también tenía miedo. Miedo de que lo que estaba a punto de enfrentar fuera más de lo que podía soportar. No había de otra. Decidí llevarme a Alma a mi casa, a 3 cuadras de ahí. La tomé de la mano, cargué su pesada mochila y salimos de la casa de Elena. Alma caminaba a mi lado arrastrando los pies, con la cabeza gacha. No me atreví a preguntarle más, solo le apreté la mano, tratando de transmitirle un poco de seguridad. Cuando llegamos a mi casa y la vieja puerta de madera se cerró, por fin pude soltar un poco el aire. Mi casa es chiquita, pero acogedora, llena de recuerdos de los días en que Miguel, mi esposo, todavía vivía. Llevé a Alma a la sala y la senté en el sofá. «Siéntate aquí, mi amor, te traigo un vasito de agua, ¿sí?», le dije, forzando un tono alegre. Pero Alma seguía abrazada a su mochila, sin querer soltarla. Me senté a su lado y con cuidado le quité las manos de encima. «Tranquila, Alma,
Aquí solo estamos tú y yo. Nadie te va a hacer nada. La niña dudó. Me miró a los ojos y, con manos temblorosas, abrió el cierre de la mochila. De adentro sacó una pequeña grabadora negra, ya viejita, de esas que parecen un juguete barato. La puso sobre la mesita. Sus manos no dejaban de temblar, y susurró como si temiera que alguien más la escuchara. «Abue, escucha esto». El corazón me dio un vuelco. Un mal presentimiento me invadió por completo. Tomé la grabadora, con los dedos helados, y apreté el botón de play. Se escuchó un zumbido, luego un chasquido, como de una puerta abriéndose, y entonces la voz de Héctor, grave, contenida, con un tono frío que me heló la sangre. «Alma, ya llegué». La voz de Alma en la grabación sonaba débil y entrecortada. «Papá, no, tengo miedo». Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Héctor continuó, su voz cargada de presión, como una amenaza. «Si le dices a tu mamá, te va a abandonar. No quieres que tu mamá se ponga triste, ¿o sí? Este es nuestro secreto». Se escuchó el sollozo de Alma, un gemido tan débil que me partió el alma. Él siguió hablando, con una voz suave pero falsa que me puso la piel de gallina. «Pórtate bien, no te resistas. Si te portas mal, tu mamá se va a enterar de todo y la vas a perder». El siguiente sonido fue el rechinar de una silla, y luego un grito ahogado de Alma, lleno de pánico. «No, por favor, no quiero». Yo temblaba de pies a cabeza. La grabadora se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa con un golpe seco. Pero el audio continuó. La voz de Héctor se volvió más grave, marcando cada palabra. «¡Shh! ¡Cállate! Si alguien se entera de esto, todos te van a odiar. Van a decir que eres una niña mala». La habitación pareció congelarse, pero yo ya no escuchaba nada más. La cabeza me daba vueltas, y un dolor y una rabia inmensos me subieron por el pecho, como si fueran a desgarrarme por dentro. Alma rompió a llorar, escondiendo la cara sobre la mesa, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. «Cada vez que no hay nadie en casa, él me toca, abue. Siempre quiere tocarme en lugares que me dan cosquillas», decía entrecortadamente. Ya se lo había dicho a mi mamá muchas veces, pero no me cree. Hasta me regañó por inventar cosas. Corrí a abrazarla, sintiendo cómo se me partía el corazón en 1000 pedazos. «Ay, mi niña», susurré, mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas. Temblorosa, apagué la grabadora. No podía soportar ni un segundo más. Ese sonido, esa voz, eran como cuchilladas, una tras otra. «Tengo mucho miedo, abue. Ya no quiero vivir en esa casa», sollozaba Alma, con la cara hundida en mi pecho y sus manitas aferradas a mi blusa. La abracé, la consolé, pero yo misma estaba temblando. El miedo, la rabia y una sensación de impotencia se mezclaban dentro de mí. Héctor, el hombre que yo creía decente, el que pensé que le daría felicidad a Elena, resultó ser un demonio. Y Alma, mi pequeña nieta, había estado soportando todo eso sola, en la misma casa que se suponía debía ser su lugar más seguro. Le di un pañuelo a Alma para que se secara la cara, tratando de mantener la calma. «No tengas miedo, mi amor. Tu abue está aquí. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño», le dije, aunque en el fondo sabía que a partir de ahora nada sería sencillo. Fui a la cocina, le serví un plato de caldo caliente y se lo puse enfrente. «Come un poquito, necesitas fuerzas para poder hablar con tu abue». Pero Alma solo negó con la cabeza y se acurrucó más contra mí, como si solo ahí se sintiera a salvo. Me quedé sentada, abrazándola, viéndola quedarse dormida poco a poco por el cansancio. Sus ojos hinchados, su manita todavía aferrada a la grabadora, como si fuera su última prueba. Le acaricié el pelo, mientras las lágrimas caían en silencio. Al ver a Alma dormir, con su carita inocente marcada por el dolor, supe que desde ese momento, la vida para ella y para mí ya no volvería a ser tranquila. Cayó la noche y mi casita se sumió en el silencio, solo roto por el tic-tac constante del reloj de la pared. Alma dormía a mi lado. Su respiración era irregular, su sueño no era para nada tranquilo. Me senté al borde de la cama, acariciando suavemente su pelo sedoso.
Cada hebra que se deslizaba entre mis dedos me recordaba los días en que era una bebé y se acurrucaba en mis brazos pidiéndome un cuento. Pero ahora, su rostro inocente estaba lleno de dolor y sus ojos hinchados aún reflejaban el miedo. Sentía el corazón pesado, como si una roca me aplastara el pecho. Tomé el teléfono, marqué el número de Elena, mi hija. Quería preguntarle cuándo volvería. Quería contárselo todo, gritarle para que entendiera el dolor que estaba sufriendo su hija. Pero el teléfono sonó y nadie contestó. Suspiré, dejé el teléfono a un lado y me invadió una sensación de impotencia. Elena, tan ocupada con su trabajo, con sus grandes proyectos, con la vida que ella creía feliz al lado de Héctor. Pero es que no veía que Alma, su propia sangre, se estaba destrozando dentro de esa misma casa. Cerca de las 10 de la noche, Alma se despertó de un brinco. Miró a su alrededor, desorientada, con una mirada de pánico, como si acabara de escapar de una pesadilla. Se abrazó a mí con fuerza, sus manitas temblorosas aferradas a mi ropa. Abue, tengo miedo. Su voz era ronca, débil, como si se le hubiera agotado toda la energía. Si mi padrastro regresa y se entera de que te conté, me va a regañar. ¿Qué me va a hacer ahora, Abue? Cada palabra de Alma era como una puñalada en mi corazón. Le apreté los hombros tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro hervía de rabia y dolor. No te preocupes, Alma, aquí estoy yo. Nadie tiene derecho a lastimarte más. Te lo prometo. Ayudé a Alma a sentarse y le sequé con cuidado las lágrimas. En un rincón del cuarto, la grabadora seguía ahí, como un testigo silencioso y frío. No quería ni verla, pero sabía que era lo único que demostraba que el dolor de Alma no era un invento. Busqué una cajita de metal, de las que Miguel, mi difunto esposo, usaba para guardar sus cositas. Metí la grabadora adentro y la cerré con una llave vieja y oxidada. ¿Ves?, le dije a Alma, forzando una sonrisa. Tu prueba está a salvo. Nadie te la va a quitar. Alma asintió. Su mirada parecía un poco menos asustada, pero seguía pegada a mí, como si yo fuera su único refugio. La llevé a la cocina y le calenté el plato de caldo de pollo que había quedado de la tarde. El olor era delicioso, pero Alma solo lo miraba, sin tocar la cuchara. Come un poquito, Alma, le insistí, con una voz suave pero firme. Necesitas fuerzas para que podamos seguir hablando. La niña dudó, tomó la cuchara, pero en cuanto se la llevó a la boca, las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas y cayeron en el plato. Perdóname, abue, susurró con la voz entrecortada. No quería preocuparte, pero ya no sabía qué hacer. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas también se me escaparon. Le sequé la cara y la atraje hacia mí. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. La que te pide perdón soy yo, por no haberme dado cuenta antes, por no haberte protegido antes. Le puse una pijama, una viejita que era de Elena cuando era niña y que yo todavía guardaba en el ropero. Se acostó a mi lado en la vieja cama de madera, donde Miguel y yo dormimos juntos tantas noches. La arrullé, cantándole en voz baja una canción que solía cantarle a Elena cuando era pequeña. La respiración de Alma se fue calmando, pero yo sabía que ese sueño no podría aliviar las pesadillas que llevaba dentro. Me recosté, cerré los ojos, pero mi mente no paraba. Los recuerdos viejos volvieron, como una película en cámara lenta. Me acordé de Miguel, mi esposo tan bueno, que se fue hace más de 10 años por un derrame cerebral repentino. Cuando él vivía, esta casa siempre estaba llena de risas. En ese entonces, Elena se acababa de casar con Diego, un muchacho trabajador y bueno, que siempre miraba a mi hija con ojos llenos de amor. Todavía recuerdo el día de su boda, Elena radiante con un vestido blanco sencillo y Diego tan nervioso, tomándole la mano frente a los invitados, con la cara roja como un niño de primaria. Yo estaba ahí, con las lágrimas corriéndome por la cara, no de tristeza, sino de felicidad al ver que mi hija había encontrado un buen hombre. Luego nació Alma, como un rayo de sol que iluminó a nuestra familia. Recuerdo el primer día que la cargué, tan chiquita, acurrucada en mis brazos, mirándome con sus ojos redondos. Miguel, desde el patio, gritó hacia adentro.
«Carmen, le voy a hacer una muñequita de madera a la niña para que juegue». Y se puso a tallar con tanto esmero, haciendo muñequitas preciosas, y sonreía feliz al ver a Alma aferrarse a su regalo. Por las tardes, Diego llegaba del trabajo, y lo primero que hacía era cargar a su hija, besarle las mejillas, mientras Elena preparaba la cena. Yo me sentaba a verlos, a toda la familia reunida, y sentía el corazón calientito, como si me diera el sol. Esos fueron los días más felices, sencillos pero completos. Todo empezó a derrumbarse cuando Miguel, mi esposo, se fue. Un derrame cerebral repentino me lo arrebató, dejando esta casita vacía como un cascarón. Todavía recuerdo ese día, cuando el doctor me llamó a la sala de urgencias y me dijo con una voz suave pero fría: «Hicimos todo lo que pudimos, señora Carmen». Me quedé ahí parada, sin fuerzas en las piernas, viendo a Miguel inmóvil en la cama. Su rostro bueno ahora era solo una sombra. No lloré en ese momento, pero al llegar a casa, al sentarme en la silla donde él siempre se sentaba, me rompí en llanto. La casa, que antes estaba llena de risas, ahora solo tenía el tic-tac del reloj, como si contara los días de mi soledad. A Elena también la sacudió la muerte de su papá. Intentaba hacérsela fuerte, pero yo veía la mirada vacía en sus ojos cada vez que entraba a la casa. Diego no estaba mejor. Era un hombre bueno, trabajador, que siempre quiso darle una buena vida a su esposa y a su hija. Pero su trabajo empezó a ir mal. Un amigo cercano lo convenció de invertir en un negocio que prometía grandes ganancias. Recuerdo esa noche, cuando Elena y Alma ya dormían, Diego se sentó conmigo en el patio, con la mirada llena de preocupación. «Suegra, no quiero que mi esposa y mi hija sufran por mi culpa», me dijo, con la voz grave pero decidida. «Si este negocio funciona, le voy a dar a Elena y a Alma una casa más grande, una vida sin preocupaciones». Le aconsejé que tuviera cuidado, que no se apresurara, que la felicidad no estaba en el dinero. Pero Diego era joven, lleno de ambiciones, y quizás sentía la presión de demostrar que era el hombre de la casa. No podía culparlo, pero mi corazón no estaba tranquilo. Solo un año después, todo se vino abajo. El negocio fracasó y Diego lo perdió todo. Las deudas lo rodearon como una tormenta. Vi a Diego cambiar, de ser un muchacho optimista a un hombre silencioso, siempre con una expresión pesada en el rostro. Una vez lo encontré sentado en el patio, con la mirada perdida, los ojos rojos, sosteniendo un cigarro que no fumaba. Alma, que entonces tenía apenas 4 años, corrió hacia él y le puso en la mano una florecita silvestre, con una sonrisa inocente que parecía querer consolarlo. Diego solo abrazó a la niña con fuerza, sin decir nada, pero vi cómo le temblaban los hombros. Los cobradores empezaron a llegar a la casa, tocando la puerta con escándalo. Sus gritos se oían en toda la calle. Los vecinos empezaron a cuchichear, a señalar a Elena cada vez que pasaba. Vi a mi hija cada vez más cansada, tratando de cargar con toda la familia mientras Diego se hundía en la desesperación. Una noche, Diego nos llamó a Elena y a mí a la sala. Se paró ahí, con los puños apretados, y dijo con voz temblorosa: «Elena, no quiero que tú y Alma sufran por mi culpa. Creo que deberíamos divorciarnos». Elena se quedó helada, rompió en llanto y abrazó a Diego, suplicándole que se quedara. «No te vayas, Diego, saldremos de esto juntos». Pero Diego solo negó con la cabeza, con la mirada llena de dolor. «No te merezco, Elena. No quiero arrastrarlas conmigo». Alma, demasiado pequeña para entender, solo se quedó parada en un rincón, viendo a su mamá llorar y a su papá arrastrar una maleta hacia la puerta. Yo estaba ahí, con el corazón hecho pedazos, pero no podía hacer nada. Entendía a Diego, entendía que para él, irse era la única forma de proteger a Elena y a Alma del peso de las deudas. Pero al ver a mi hija caer al suelo, abrazando a Alma y llorando, quise gritar que todo era un error. Diego se fue, llevándose un pedazo del corazón de Elena y de Alma, y dejando un vacío que yo sabía que nunca se llenaría. Después de ese día, los cobradores dejaron de venir. Elena cortó todo contacto con Diego y se volcó por completo en su trabajo. Trabajaba como loca, día y noche en la oficina, como si solo el trabajo pudiera ayudarla a olvidar el dolor. No mucho después, a Elena le subieron el sueldo y luego la ascendieron.
Decidió llevarse a Alma a rentar un departamento, lejos de esta casa llena de recuerdos de Miguel y míos. La apoyé, pero no pude evitar sentir tristeza. Veía menos a Alma, solo de vez en cuando la recogía para que pasara el fin de semana conmigo. En esas ocasiones, veía que Alma extrañaba a su papá y me preguntaba: «Abue, ¿dónde está mi papá? ¿Va a venir a jugar conmigo?». Yo solo podía abrazarla y mentirle, diciéndole que su papá estaba ocupado, pero que pronto vendría a visitarla. Diego, durante esos años, vivió en silencio, trabajando sin descanso para pagar sus deudas. No venía a la casa seguido, por miedo a que los cobradores aparecieran y molestaran a Elena y a Alma. Pero yo sabía que nunca dejó de querer a Alma. Una vez, lo vi parado en la esquina, a una distancia de la casa de Elena, viendo a la niña jugar en el patio. No se acercó, solo se quedó ahí, con la mirada llena de amor y arrepentimiento. Quise llamarlo, decirle que entrara, pero me detuve, por miedo a complicar más las cosas. En los años que siguieron a la partida de Diego, vi a Elena luchar por salir adelante, como un árbol que intenta crecer en medio de una tormenta. Se refugió en su trabajo, pasando días y noches en el despacho de arquitectos, como si solo los planos y los contratos pudieran ayudarla a olvidar el dolor de haber perdido a su padre y a su esposo. Elena ascendió rápidamente, pasando de ser una empleada más a una persona de confianza de sus jefes, a cargo de proyectos importantes. Yo me sentía orgullosa, pero también me dolía verla. Aún era joven, apenas pasaba los 30, pero en su mirada ya no había el brillo de antes. Sabía que Elena no solo estaba construyendo una carrera, sino que también anhelaba un nuevo hogar, un lugar donde Alma pudiera crecer con amor y donde ella misma dejara de sentirse sola. Yo seguía yendo a su casa seguido, para cuidar a Alma los días que ella llegaba tarde. Alma, mi nieta, ya era más grande, pero seguía siendo una niña sensible que le encantaba abrazarme y contarme cosas de la escuela. En esos momentos, mi corazón se sentía ligero, pero no podía evitar preocuparme. Elena estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para jugar con su hija, y yo temía que Alma se sintiera sola en su propia casa. Trataba de compensarlo, cocinándole sus platillos favoritos, contándole historias de su abuelo Miguel, pero siempre con un nudo en la garganta. Un niño necesita a su mamá, a su papá, y en ese entonces Alma solo me tenía a mí cuando Elena no estaba. Y entonces apareció Héctor. Todavía recuerdo la primera vez que Elena me habló de él. Su voz sonaba emocionada, como si hubiera encontrado una luz después de tantos días oscuros. «Mamá, lo conocí en la fiesta de la empresa», me dijo Elena con los ojos iluminados. «Héctor es un hombre maduro, muy educado y tiene una plática muy agradable. Trabaja en el área de finanzas y todos lo quieren mucho». Sonreí, feliz por ella, pero en el fondo sentía cierta reserva. Después de todo el sufrimiento con Diego, solo deseaba que Elena encontrara a alguien realmente bueno, no solo para ella, sino también para Alma. Con el tiempo, Héctor empezó a ser una presencia constante en la casa de Elena. Cada vez que llegaba, traía una canasta de fruta fresca o algún regalito para Alma, un helado, una muñequita, un libro para colorear. Yo observaba cómo Héctor le hablaba a Alma con voz suave, siempre bromeando para hacerla reír. Una vez fui de visita y lo encontré cambiando un foco del patio, con el sudor perlándole la frente. Levantó la vista y me sonrió. «No se preocupe, suegra, los arreglos de la casa, déjemelos a mí». Esa actitud me tranquilizó un poco. Pensé que, tal vez, Elena por fin había encontrado a un hombre que se preocupara por su familia, alguien que pudiera darle la felicidad que tanto merecía. Al principio, Alma se mostraba tímida con Héctor. Solía esconderse detrás de mí y apenas sonreía forzadamente cuando él le daba un regalo. Pero frente a Elena y a mí, Alma parecía abrirse poco a poco, o al menos eso creía yo. Una vez la vi comiéndose un helado que Héctor le había comprado, sentada en un rincón, con una sonrisa en la boca. Me dije a mí misma que solo era cuestión de tiempo para que Alma se acostumbrara a su padrastro. Después de todo, la niña todavía extrañaba mucho a Diego, su verdadero papá. Las pocas veces que Diego llamaba para saber cómo estaba, Alma me lo contaba emocionada,
con una vocecita alegre como la de un pajarito. Yo no quería forzarla a olvidar a Diego, pero también esperaba que Héctor fuera un buen padre, aunque no pudiera reemplazarlo. La boda de Elena y Héctor fue sencilla, pero muy cálida. Recuerdo ese día, Alma llevaba un vestido rosa pastel y un pequeño ramo de flores, parada junto a su mamá en la iglesia. Se veía preciosa, pero su mirada tenía algo de tristeza, como si estuviera tratando de complacer a su madre. Elena, en cambio, estaba radiante. Su sonrisa brillaba tanto como el día que se casó con Diego. Yo estaba sentada en una de las bancas, con las lágrimas rodando por mis mejillas, no de tristeza, sino de esperanza. Recé en silencio, pidiendo que este fuera un nuevo comienzo para mi hija, para Alma, para toda nuestra familia. Héctor, con su aire educado y su sonrisa segura, me hizo creer que traería paz a la vida de Elena y su hija. Después de la boda, Héctor se mudó a la casa de Elena. Se comportaba como un hombre trabajador, llevaba a Alma a la escuela seguido, pasaba por mi casa a saludar e incluso arregló la puerta de madera de la cocina de Elena que siempre rechinaba. Lo veía detallista, atento, y empecé a pensar que me había preocupado de más. Una vez, Héctor me trajo un frasco de miel, diciendo que la había comprado en su pueblo y que sabía que a mí me gustaba. «Cuídese mucho, doña Carmen», me dijo, con un tono sincero. Le di las gracias, sintiendo un alivio en el corazón. Quizá, pensé, Héctor de verdad era un buen hombre. Pero Elena cada vez estaba más ocupada. Aceptó más proyectos grandes, salía temprano y regresaba muy tarde. A veces hasta los fines de semana se quedaba en la oficina. Héctor, por su parte, empezó a viajar mucho por trabajo, dejando a Alma sola en casa con más frecuencia. Comencé a preocuparme. Temía que la niña se sintiera sola. Un día, Elena me llamó. Su voz sonaba agotada. «Mamá, estoy hasta el cuello de trabajo. No puedo estar pegada a Alma todo el tiempo. ¿Podrías venir a cuidarla durante el día?» Escuché su voz y sentí una mezcla de lástima y tristeza. «Claro que sí, hija. No te preocupes. Yo me encargo de Alma», respondí sin dudar. Quería a Elena, pero quería más a Alma. Una niña de 10 años, por muy fuerte que sea, necesita cuidados y amor. A partir de ese día, se formó una nueva rutina. Temprano por la mañana, iba a casa de Elena, le preparaba el desayuno a Alma y la llevaba a la escuela. Por la tarde, la recogía, le hacía de comer y le preguntaba cómo le había ido. Por la noche, regresaba a mi casa, con el corazón contento por haber estado con Alma, pero también apesadumbrado al ver que cada día hablaba menos. Había días en que notaba que Alma forzaba la sonrisa y su mirada se desviaba cuando le mencionaba a Héctor. «¿Te diviertes con tu padrastro?», le preguntaba, tratando de sonar casual. Alma solo negaba con la cabeza y susurraba: «Todo bien, abue». Sentía un nudo en la garganta, pero no me atrevía a insistir. Me decía a mí misma que quizá aún no se acostumbraba a Héctor, sobre todo porque todavía extrañaba mucho a Diego. Esta noche, después de que la verdad salió a la luz, apenas pude dormir. Tenía los ojos irritados, pero el sueño no llegaba. La grabación de la voz de Héctor no dejaba de sonar en mi cabeza. Cada palabra fría, cada sollozo de Alma eran como puñaladas en mi corazón. Estaba acostada junto a mi nieta, viendo su rostro inocente atrapado en un sueño intranquilo, y sentía el alma en un hilo. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Llevé a Alma a la escuela como cualquier otro día. La niña iba en silencio, sin decir nada, solo apretando mi mano durante todo el camino. Le sonreí, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro sabía que me estaba preparando para una batalla. La grabadora estaba en mi vieja bolsa de tela, como una bomba de tiempo lista para estallar. Dejé a Alma en su salón, viéndola caminar lentamente, con la mochila pesada haciéndole un hombro más bajo que el otro. «Pórtate bien, mi amor», le dije, forzando una voz dulce. Alma solo asintió, su mirada todavía llena de angustia. Me di la vuelta, con el corazón hecho pedazos, y me prometí que hoy mismo enfrentaría a Elena, aunque eso significara destruir lo que quedaba de nuestra familia.
Elena no llegó a casa hasta tarde. Decidí quedarme, aunque normalmente a esa hora ya estaría en mi casa. Me senté en la mesa del comedor, aferrando mi bolsa de tela, sintiendo un fuego por dentro pero tratando de mantener la calma. Cuando Elena entró, la vi agotada, con ojeras. Se quitó deprisa los tacones y aventó su bolso al sofá. «Mamá, ¿todavía no te has ido?», preguntó. Su voz sonaba sorprendida, pero no podía ocultar el cansancio. No respondí de inmediato, solo me levanté y le señalé una silla. «Siéntate, Elena, necesito hablar contigo». Alma estaba sentada a mi lado, en silencio, abrazando su mochila con la cabeza gacha. Saqué la grabadora de mi bolsa, la puse sobre la mesa y con dedos temblorosos apreté el botón de play. Se escuchó el zumbido y luego la voz de Héctor, fría y aterradora. «Alma, ya llegué». La voz de Alma entre sollozos respondió en la grabación. «Papá, no, tengo miedo». Y luego la voz de Héctor amenazante. «Si le dices a tu mamá te va a abandonar. Este es nuestro secreto». Cada palabra era como una puñalada, no solo para mí. Vi cómo Elena se quedaba paralizada, con los ojos muy abiertos, aferrándose al borde de la mesa. Pero entonces, como si no quisiera creerlo, Elena frunció el ceño y lo descartó de un manotazo. «Imposible, esto es un invento. Alma, odias a tu padrastro y por eso te inventaste todo esto, ¿verdad?». Su voz era dura, como si intentara negar la verdad que tenía enfrente. La miré, incrédula. «Elena», casi le grité, con la voz temblando de rabia. «¿No oyes que es la voz de Héctor? Es una niña de 10 años. ¿Cómo va a inventarse algo así?». Le señalé la grabadora, con la mano temblando, sintiendo que la sangre me hervía. Elena se puso roja, se levantó de golpe y su voz se volvió un grito. «Entonces explícame tú. ¿Cómo va a saber una niña grabar algo así? Alma siempre está pidiendo irse con Diego. Seguro él la convenció. Diego está celoso de Héctor, quiere destruir a esta familia. Desde antes de que me casara con Héctor, Diego me llamaba para inventarle chismes y hablar mal de él». Me quedé helada y le pregunté, «¿Qué te dijo Diego sobre Héctor?». Elena, furiosa, me contó que desde que Héctor empezó a frecuentar la casa, Diego la llamó para decirle que un antiguo compañero de trabajo de Héctor le había advertido que no era una buena persona, que tenía un pasado turbio. «Diego está celoso porque encontré la felicidad de nuevo», gritó Elena. «Quiere arruinar mi familia y por eso usó a Alma para hacer esto». Contuve la rabia y me volví hacia Alma. La niña temblaba, con los ojos llenos de lágrimas, y sus manitas se aferraban a mi brazo. «Te lo dije, abue», sollozó Alma con la voz entrecortada. «Ya se lo había dicho a mi mamá muchas veces, pero nunca me creyó». Su llanto me partió el alma. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar en mis brazos. «No tengas miedo, mi amor, aquí estoy yo», le susurré, pero mis ojos seguían fijos en Elena, como si quisiera quemar su ceguera con la mirada. Elena se levantó de un salto, con las manos temblando, y señaló a Alma. «Seguro fue Diego. Él siempre ha querido ponerla en mi contra. Quiere que odie a Héctor». Su voz se quebró, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. No pude más. Golpeé la mesa con fuerza y grité: «Elena, estás tan ciega que no ves cómo está sufriendo tu propia hija». El golpe resonó en la habitación, haciéndola temblar. El ambiente se volvió tan tenso que costaba respirar. Solo se oía el sollozo ahogado de Alma, un sonido pequeño pero afilado, como una súplica de ayuda. La abracé con fuerza, mirando directamente a los ojos de Elena. Sentía una furia inmensa, pero también un dolor profundo. Elena, mi hija, la que crié y quise toda mi vida, ahora elegía creerle a un hombre en lugar de a su propia hija. «Escúchame bien, Elena», le dije, con la voz baja pero firme. «Esto no es un invento, es la verdad, es el dolor de Alma. Y si tú no le crees, entonces yo misma la voy a proteger». Le apreté la mano a Alma, sintiendo su calor débil, como un recordatorio de que no podía dejarla sola ni un segundo más. La cocina de la casa de Elena se sentía pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso después de la discusión. Elena estaba de pie,
con los brazos cruzados, la cara roja y la respiración agitada, como si luchara por contener la rabia o su propia confusión. Yo seguía sentada junto a Alma, dándole palmaditas suaves en la espalda, sintiendo cómo su cuerpecito aún temblaba bajo mi mano. Los sollozos de Alma eran como cuchilladas en mi corazón, me llenaban de dolor y de furia. Respiré hondo, miré los ojos hinchados de Alma y le pregunté con la mayor dulzura posible: «Dime la verdad, mi amor, ¿de dónde sacaste esa grabadora?» Necesitaba saberlo, no porque dudara de ella, sino para entenderlo todo, para estar segura de que tenía toda la verdad en mis manos. Alma dudó. Sus manitas jugueteaban con la correa de su mochila, la cabeza gacha. De repente, rompió a llorar con más fuerza. Su llanto resonó en la cocina silenciosa, como si lo estuviera rompiendo todo. «Abue», sollozó, con la voz entrecortada. «Hace unas semanas, cuando vi a mi papá, yo estaba llorando. Solo me atreví a decirle que mi padrastro me castigaba mucho, que le tenía miedo. Mi papá no me preguntó más, solo me dio esta cosita. Me dijo que si algún día me sentía en peligro, que apretara el botón rojo». Las palabras de Alma me cayeron como un martillazo. Me quedé helada, todavía abrazándola, pero con la cabeza dándome vueltas. ¿Diego? El padre que se había alejado, que había sufrido tanto para protegerlas, ¿era quien le había dado a su hija la herramienta para defenderse? Sentí una mezcla de dolor y gratitud. Diego, aunque ya no estuviera con ellas, seguía buscando la manera de proteger a su hija. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena me interrumpió con una voz dura, como si quisiera desahogar toda su rabia. «Ahí está, fue Diego quien le enseñó a inventar todo. Quiere destruir a esta familia». Los ojos de Elena brillaban de furia y señaló a Alma como si fuera la culpable de todo. Alma, asustada, se aferró a mi blusa y negó con la cabeza desesperadamente. «No, mi papá no me dijo que inventara nada», gritó, con la voz ronca de tanto llorar. «Yo solo lo grabé. Ya no quería que el padrastro me hiciera eso. Tenía mucho miedo, abue». Ese abue fue como una súplica que me hizo imposible contener las lágrimas. La abracé con más fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se sacudía en mis brazos. «No tengas miedo, Alma», le susurré con la voz quebrada. «Tu abue te cree. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño». Me giré hacia Elena, y la rabia dentro de mí estalló como un incendio. «Elena, ¿acaso no oyes lo que grabó la máquina?», casi le grité, señalando la pequeña grabadora sobre la mesa. «La niña está llorando. ¿Qué niño puede actuar tan bien? ¿Crees que Alma, una niña de 10 años, se inventaría algo tan horrible solo para perjudicar a Héctor?» Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por la furia y el dolor que me desgarraban por dentro. No podía creer que Elena, mi propia hija, eligiera ponerse del lado de un hombre en lugar de su propia sangre. Elena se aferró al borde de la mesa. Sus uñas se clavaron en la madera con tanta fuerza que escuché el sonido. Miró a Alma. Sus ojos vacilaron, pero su boca seguía terca. «No, todo es culpa de Diego. Seguro él le enseñó a decir todo eso». Su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma más que a mí. Negué con la cabeza, incrédula de su ceguera. «Elena, te estás engañando a ti misma», le dije con una voz baja pero afilada. «¿No ves el dolor en su cara? ¿No oyes su llanto en la grabación? Eso no es actuación, es la verdad». Alma no pudo más. Se levantó de un salto y gritó con desesperación, su voz ronca. «¡Nunca me crees! Te lo he dicho muchas veces. Pero tú solo le crees al padrastro. Nunca me has creído a mí. ¡Te odio!». Sus palabras fueron como un cuchillo, no solo para Elena, sino también para mí. La niña temblaba de pies a cabeza, con las lágrimas corriéndole por la cara, y de repente se desplomó en mis brazos, como si se le hubiera agotado toda la fuerza. Entré en pánico, la sostuve y la sacudí suavemente. «Alma, mi amor, despierta». El corazón me latía a 1000 por hora. El miedo me subía por la garganta como si fuera a ahogarme. Elena se quedó paralizada con las manos temblando y retrocedió unos pasos, como si le hubieran dado una bofetada.
Miró a Alma, luego a mí, con los ojos rojos pero todavía tercos. Yo no sabía, balbuceó, con la voz perdida, pero ya no tenía paciencia para escucharla. ¿Que no sabías?, le grité, mi voz resonando en la cocina. ¿No sabías lo que estaba sufriendo tu hija? Elegiste creerle a Héctor, elegiste tu orgullo, en lugar de escuchar la súplica de Alma. La abracé con fuerza, sintiendo su respiración débil, y el corazón se me partió. Rápidamente acosté a Alma en el sofá, tomé un trapo húmedo para limpiarle la cara y busqué un frasquito de alcohol viejo en mi bolsa para frotarle las sienes. El olor fuerte se esparció y yo solo esperaba que la ayudara a reaccionar. Un momento después, sus párpados se movieron, se abrieron, pero su mirada seguía asustada, como si la pesadilla no la soltara. «Abue», susurró, con una voz débil, aferrándose a mi blusa. La abracé y traté de sonar dulce. «Aquí estoy, mi amor, no tengas miedo». Me volví hacia Elena, mi hija, que estaba ahí parada, pálida, con las manos temblando. «Si tú no vas a proteger a Alma, lo haré yo», le dije, con la voz temblando de rabia. «Ya no mereces ser su madre». Mis palabras fueron como un cuchillo, afiladas y sin piedad. No quería lastimar a Elena, pero al ver a Alma temblando en mis brazos, no podía perdonar su ceguera. Elena retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún obstinada. «Mamá, no digas eso. Es que no quería quedar mal, no quería que la gente hablara». Su voz se quebró, como si me suplicara que la entendiera. La interrumpí con una voz dura como el acero. ¿Quedar mal? Tu orgullo no es más importante que la vida y el honor de tu hija. Señalé a Alma, con la mano temblando. La niña te suplicó, te lo dijo tantas veces, pero tú elegiste creerle a Héctor, elegiste tu apariencia de felicidad en lugar de a tu propia sangre. Casi grité, ya sin poder contenerme. Elena se quedó ahí, con los hombros caídos, pero ya no tenía paciencia para consolarla. Ya había perdido a Miguel, ya había perdido la felicidad de mi familia. No podía permitir que Alma sufriera ni un segundo más. Sin dudarlo, saqué mi teléfono y marqué el número de Diego. Su voz sonó al otro lado, preocupada. ¿Suegra? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llama tan de repente? Respiré hondo, tratando de calmar mi voz. Ven a casa de Elena ahora mismo. Es algo muy grave, tiene que ver con Alma. No dije más. Colgué, sintiendo un fuego en el pecho. Diego, aunque se hubiera alejado, seguía siendo el padre de la niña. Sabía que no dudaría en venir al saber que su hija estaba en peligro. Menos de 2 horas después, Diego apareció en la puerta. Estaba más delgado que la última vez que lo vi, con el pelo revuelto, pero su mirada era firme, como si estuviera listo para enfrentar cualquier cosa. Traía una carpeta bajo el brazo, pero lo que más me llamó la atención fue su expresión de angustia contenida, como si ya presintiera algo terrible. En cuanto Elena vio a Diego, se enfureció y le gritó: «¿Tú qué haces aquí? Esto ya no es asunto tuyo». Se paró frente a él como si quisiera proteger su territorio. Diego se mantuvo firme, mirándola directamente a los ojos, y dijo, marcando cada palabra: «Alma es mi hija, y tengo derecho a protegerla. Cometí el error de soltarla una vez, pero nunca voy a ignorarla cuando esté en problemas». Sus palabras sonaron como una declaración de guerra, no contra Elena, sino contra todo lo que había lastimado a Alma. Vi que tenía los ojos rojos, no de debilidad, sino de la rabia y el dolor de un padre. Alma rompió a llorar, se soltó de mis brazos y corrió a abrazar a Diego, hundiendo la cara en su pecho y diciendo entre sollozos: «Quiero irme contigo, papá. Ya no quiero volver a esta casa. Odio a mi mamá, odio a mi padrastro». El llanto de la niña llenó la habitación, rompiendo el aire. Diego la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo, y le dijo con la voz quebrada: «Aquí estoy, Alma. Ya no voy a dejar que tengas miedo». Yo me quedé ahí, con las lágrimas corriéndome por la cara, sintiendo un pequeño consuelo al ver que Alma había encontrado un refugio, pero al mismo tiempo me dolía ver a mi familia romperse una vez más. Diego levantó la vista y me miró, confundido. No dije nada, solo tomé en silencio la grabadora y apreté el botón de play.
La voz de Héctor resonó, fría y aterradora. Cada palabra era como una puñalada. La cara de Diego cambió rápidamente, de la confusión al horror, y finalmente a la furia. Cuando la grabación terminó, se levantó de un salto, con los puños apretados, y se giró hacia Elena, gritando tan fuerte que pareció que iba a romper algo. Yo habré fracasado, Elena, pero nunca le di la espalda a Alma. Tú, en cambio, la dejaste en manos de un monstruo. Las palabras de Diego fueron afiladas, como una bofetada directa a la cara de Elena. Alma se soltó de Diego y se quedó ahí, con los ojos rojos, mirando fijamente a su madre. Su voz temblaba, pero estaba llena de resentimiento. Mamá, aguanté mucho tiempo. No fue una vez, ni dos. Fueron muchas veces. Cuando no estabas, cuando solo estábamos él y yo, tenía mucho miedo. Te lo dije, te rogué que me creyeras. Pero solo me regañabas. Me decías que estaba inventando, que odiaba a mi padrastro y por eso decía mentiras. Cada vez que hacías eso, yo sentía como si a nadie le importara. Las palabras de Alma fueron como una inundación que arrasó con todo. La rodeé con mis brazos, las lágrimas me corrían por la cara. No podía contener el dolor. Diego le apretó la mano. Sus ojos también estaban rojos, como si se estuviera conteniendo para no salir a buscar a Héctor en ese mismo instante. Elena temblaba, las lágrimas le caían sin parar, su cara estaba pálida. Miró a Alma, luego a mí, y balbuceó: No, no puede ser. Soy una mala madre. Su voz se rompió, como si la verdad por fin hubiera vencido su ceguera. Me paré frente a ella, la miré a los ojos y le dije con firmeza: Elegiste creerle a un hombre en lugar de a tu propia hija. Ese es el peor pecado. Si hoy no te pones del lado de Alma, entonces a partir de ahora dejas de ser mi hija. Mis palabras fueron como un hachazo, sin piedad, pero no me arrepentía. Ya había perdido demasiado y no podía permitir que Alma siguiera sufriendo. Elena rompió a llorar, cayendo al suelo, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, perdóname, yo no sabía. Sollozaba, pero yo solo me quedé ahí, abrazando a Alma, con el corazón pesado. Diego cargó a Alma y le susurró algo al oído mientras yo observaba, sabiendo que la verdad ya no podía negarse más. La habitación se sentía congelada. Solo se escuchaba el llanto de Elena, el susurro de Diego y el latido doloroso de mi corazón. Me levanté y dije con voz firme: Tenemos que llevar a Alma al hospital ahora mismo. Necesita que la revisen. Diego asintió y cargó a Alma de inmediato, su mirada llena de determinación. Elena, pálida, solo nos siguió en silencio, como una sombra llena de arrepentimiento. El viaje en taxi al hospital pareció eterno. Alma iba acurrucada contra Diego, con los ojos cerrados y las manos aferradas a la camisa de su papá. Yo iba a su lado, tratando de mantener la calma, pero sentía el corazón en un puño. Elena iba en el asiento de adelante, en silencio, con las manos entrelazadas con fuerza y la mirada perdida por la ventana. Nadie decía nada, pero el ambiente era tan pesado que sentía que me faltaba el aire. Solo quería abrazar a Alma, decirle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras de consuelo ya no eran suficientes para sanar el dolor que había soportado. En la sala de urgencias pediátricas nos recibió un doctor joven. Tenía una cara amable y hablaba con una voz suave pero profesional. ¿Cómo está la pequeña?, preguntó, mientras tomaba notas y observaba a Alma. La niña se escondía detrás de Diego, sin atreverse a mirar a su alrededor, como si temiera que cualquiera la tocara. Me senté a su lado, le di palmaditas en la espalda y le susurré: Aquí está tu abue. Alma, no tengas miedo. Pero cada vez que veía sus ojos asustados, el corazón se me encogía. El doctor la revisó con cuidado, le hizo algunas preguntas, pero ella solo negaba con la cabeza, con los labios apretados. Vi a Diego apretar los puños, como si contuviera la rabia. Después de un rato, el doctor nos llamó a Diego y a mí al pasillo. Elena se quedó sentada, cubriéndose la cara, con los hombros temblando. La niña presenta signos de haber sido agredida físicamente, dijo el doctor con voz grave. Además, está en un estado de crisis psicológica severa.
Va a necesitar tratamiento a largo plazo, tanto físico como mental. Sus palabras fueron como un cuchillo que confirmaba mi peor miedo. Sentí que las piernas se me doblaban, pero Diego me sostuvo. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «Gracias, doctor», dijo con la voz entrecortada. «Haremos todo lo necesario para ayudarla». Cuando volvimos a la sala, Elena se levantó de un salto y rompió a llorar. «Dios mío, Alma», murmuraba, como si la verdad por fin hubiera aplastado su ceguera. No dije nada, solo la miré, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. El doctor nos preguntó más sobre lo que había pasado, y yo, sin dudarlo, saqué la grabadora y se la di. «Escuche esto», le dije con la voz temblorosa. Cuando la voz de Héctor resonó, fría y aterradora, el doctor frunció el ceño y empezó a escribir más rápido. Al terminar la grabación, nos miró y dijo seriamente: «Esto es muy grave. Les sugiero que contacten a las autoridades de inmediato». No lo pensamos dos veces y fuimos a la estación de policía cerca del hospital. El ambiente en el Ministerio Público era serio, olía a café viejo y a papeles. Una oficial se llevó a Alma a un cuarto privado, junto con una trabajadora social, para tranquilizarla y hablar con ella. Alma me apretó la mano antes de irse. Su mirada suplicaba que no la dejara. «Aquí voy a estar, Alma», le dije, forzando una sonrisa. «Ya no tienes que tener miedo». Pero cuando la puerta se cerró, sentí que el corazón se me estrujaba. Diego, Elena y yo dimos nuestra declaración, uno por uno. Conté todo, desde que Alma llegó con los ojos rojos hasta la horrible grabación. Diego añadió, con la voz llena de furia, cómo le había dado la grabadora a Alma para que se protegiera. Elena se sentó en silencio, solo asentía cuando le preguntaban, mientras las lágrimas caían sin hacer ruido. Cuando pusieron la grabación en la sala de evidencias, los oficiales se miraron con gravedad. Un comandante, un hombre alto y corpulento, asintió. «Actuaremos de inmediato. Este sujeto es demasiado peligroso. No puede estar en la calle ni un día más». Sus palabras fueron un rayo de esperanza, pero también me dieron escalofríos. Héctor, el hombre en quien había confiado, ahora era un peligro que no podía prever. Al oír eso, Elena se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara y susurrando: «Dios mío, qué ciega estuve». Lloraba, pero yo ya no tenía fuerzas para consolarla. Solo quería que Alma estuviera a salvo, que sanara. La policía planeó arrestar a Héctor esa misma noche, en cuanto regresara de su viaje de trabajo. También pusieron una patrulla afuera de la casa de Elena por si aparecía de repente. Ya muy noche, regresamos a mi casa. Alma se quedó dormida en el sofá, con la frente todavía perlada de sudor frío. Le puse una cobija encima y me senté a su lado con los ojos rojos. Al verla ahí, tan pequeña y frágil, no pude contener las lágrimas. «Tú no merecías pasar por esto», le susurré, acariciándole el pelo. Diego estaba sentado en un rincón, sin quitarle los ojos de encima a Alma, como si temiera que desapareciera si dejaba de mirarla. Elena fue a la cocina en silencio a lavar los platos, pero yo sabía que no estaba concentrada. Su cara era un poema de tristeza, y sus manos temblaban al sostener los platos. Finalmente, se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Mamá, perdóname, no le creía a Alma». La miré, con el corazón pesado. Quería abrazarla, decirle que la entendía, pero no pude. «Esa disculpa se la tienes que pedir a Alma, no a mí», respondí, con una voz dura que no ocultaba mi dolor. Elena agachó la cabeza y sus lágrimas cayeron al suelo. Sabía que estaba arrepentida, pero también sabía que la herida en el corazón de Alma no sería fácil de sanar. Cerca de las 11 de la noche sonó mi teléfono. Una voz grave y masculina sonó al otro lado, breve pero clara. «Señora Carmen, ya detuvimos a Héctor en el aeropuerto». Solté el aire, pero el corazón me seguía latiendo con fuerza, como si acabara de despertar de una pesadilla. Colgué y miré a Alma, que dormía profundamente en el sofá, su carita todavía con un rastro de sudor frío. La arropé bien, me senté a su lado y sentí una mezcla de alivio y pesadez. La justicia estaba en camino, pero las heridas en el alma de Alma necesitarían mucho más que una sentencia para sanar.
A la mañana siguiente, la noticia sobre Héctor se esparció como pólvora. En el noticiero matutino pasaron la imagen de él, esposado, con la cabeza gacha y el pelo revuelto, sin rastro alguno de la apariencia educada que yo le conocía. Las redes sociales explotaron con publicaciones de indignación y comentarios exigiendo justicia para Alma. Los periódicos lo llamaron el demonio de traje, y cada palabra era como una puñalada a la confianza que alguna vez le tuve. Me senté frente al televisor, con los puños apretados, sintiendo una mezcla de satisfacción y dolor. Satisfacción porque Héctor no podría escapar, pero dolor por todo lo que Alma había tenido que sufrir. El día del primer juicio llegó como un torbellino. Me senté en la primera fila y sentí que el corazón se me encogía al ver a Héctor entrar, con el uniforme naranja de la prisión, despeinado y con la cabeza gacha, como si quisiera esconderse de todas las miradas. El hombre que una vez pensé que sería un refugio para Elena, ahora era solo una sombra culpable. Elena estaba sentada a mi lado, sin atreverse a levantar la vista, con las manos entrelazadas y las lágrimas cayendo en silencio. No la miré, no por enojo, sino porque no quería que mis emociones me debilitaran. Hoy era por Alma, y tenía que ser fuerte. Afortunadamente, a Alma le permitieron no enfrentarlo directamente. En su lugar, la grabación y el informe del médico fueron presentados en la corte. Cuando la voz de Héctor resonó en la sala, fría y aterradora, todos se quedaron helados. Escuché los murmullos de la gente, los suspiros de indignación. El informe del médico, con los detalles sobre el estado físico y psicológico de Alma, me hizo morderme el labio para no llorar. Elena no pudo contenerse y rompió en sollozos, pero yo solo le apreté la mano, sin decir nada. Sabía que Elena estaba pagando el precio de su ceguera, pero no era momento para reproches. Cuando se dictó la sentencia, una condena muy dura, toda la sala aplaudió. Héctor fue declarado culpable y supe que se había hecho justicia. Pero cuando lo sacaban del juzgado, la multitud afuera le arrojó huevos, verduras podridas e incluso basura. Le gritaban, con voces llenas de odio: «Paga por lo que hiciste, demonio». Me quedé ahí, viendo esa escena, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Héctor estaba recibiendo su merecido, pero tristeza porque nada de eso borraría los días oscuros que vivió Alma. Elena se convirtió en el centro de las críticas después del juicio. Los periódicos la llamaron la madre ciega. Los vecinos cuchicheaban y hasta la evitaban en la calle. Una vez escuché a doña Rosa, mi vecina de toda la vida, susurrarle a otra persona: ¿cómo es posible que una madre no le crea a su hija y la deje sufrir así? Quise defender a Elena, decir que ella también había sido una víctima de su propia ceguera, pero no pude. Elena aceptó todo en silencio, como si fuera el precio que tenía que pagar. «Mamá, me lo merezco», me dijo una vez, con la voz llena de arrepentimiento. Yo solo asentí, sin responder, porque sabía que solo el tiempo y sus acciones podrían reparar su error. Alma se mudó a vivir conmigo. Mi casita, que se sentía tan vacía desde que murió Miguel, ahora se llenó de nuevo con su voz. Traté de crear un espacio seguro para ella, un lugar donde pudiera reír sin miedo. Poco después, una psicóloga me contactó, ofreciéndome ayudar a Alma de forma gratuita, conmovida por su historia. «La niña necesita sanar», me dijo, con una voz cálida. Acepté de inmediato, agradecida de que todavía hubiera gente buena dispuesta a ayudar. Poco a poco, Alma empezó a abrirse. Volvió a la escuela y vi cómo su sonrisa regresaba, aunque todavía era frágil. Sus maestros y compañeros fueron maravillosos. La animaban, le regalaban flores de papel que ellos mismos hacían, con mensajes sencillos como: «Alma, eres muy fuerte», o «Échale ganas, aquí estamos contigo». Cada vez que Alma llegaba a casa con una de esas flores, veía cómo se le iluminaban los ojos, como si pequeños rayos de sol se estuvieran colando en su corazón. Diego, después de pagar todas sus deudas, venía a visitar a Alma con frecuencia. La llevaba al parque. Cocinábamos juntos comidas sencillas, pero llenas de risas. Alma se pegaba a su papá como antes, contándole emocionada cosas de la escuela, de su nueva maestra,
o del niño que se sentaba a su lado. Al verlos juntos, sentía que el alma me descansaba, como si un pedazo de la felicidad de antes estuviera regresando. Diego también había cambiado. Ya no era el hombre silencioso y arrepentido de antes. «Suegra, no voy a permitir que Alma sufra nunca más», me dijo una vez, con voz firme. Asentí, sabiendo que estaba tratando de enmendar los errores del pasado. Elena, que ahora vivía sola, iba a trabajar en silencio y los fines de semana venía a visitar a Alma. Aprendió a ser paciente, ya no era tan terca como antes, pero Alma seguía siendo reservada y en su mirada todavía había una distancia cuando veía a su madre. Una vez, Elena le trajo un pastel, su favorito, y le dijo con timidez: «Hice esto para ti. ¿Quieres probarlo?». Alma asintió, pero no sonrió. Solo tomó un pedazo y comió lentamente. Sabía que la herida en su corazón no era fácil de sanar, pero al menos vi que ya no evitaba a su madre por completo. Una tarde, estaba sentada en el patio, viendo a Alma correr detrás de unos pajaritos, y su risa cristalina sonaba como campanitas en el atardecer. Sentí una paz inmensa, pero también me recordé a mí misma. Solo cuando creemos en la voz de un niño, podemos realmente salvarlo de la oscuridad. Estuve a punto de perder a Alma, a punto de dejar que se hundiera en un dolor que nadie escuchaba. Pero ahora, al verla reír, supe que había cumplido la promesa que le hice a ella, a Miguel y a mí misma. Aunque el camino por delante fuera largo, yo siempre estaría aquí para proteger a Alma, para que pudiera encontrar de nuevo la luz en su vida. He pasado por todo, desde el dolor hasta la furia, y ahora que miro hacia atrás, solo quiero decirle a todo el mundo una cosa: nunca subestimen la voz de un niño. Su miedo, sus lágrimas y sus súplicas nunca son inventos para molestar a los adultos. Vi a mi propia nieta derrumbarse de dolor por la ceguera y el egoísmo de las personas que debían protegerla. Pero al final, la justicia llegó. Ese demonio disfrazado de padrastro tuvo que pagar un alto precio ante la ley, y mi hija tendrá que vivir el resto de su vida con el arrepentimiento. El mensaje que quiero dejar con esta historia es este: el verdadero amor no es proteger el orgullo o la reputación, sino proteger la seguridad y la dignidad de nuestros seres queridos, especialmente de los niños. Y para aquellos con un corazón malvado como el de Héctor, el único final que merecen es el castigo severo de la sociedad y el desprecio eterno de todos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.